Hola, buenas noches. Continuando con las clases de revisoría fiscal y como estamos analizando lo que debe saber el revisor fiscal del proceso contable bajo NIF, vamos a hablar a continuación de un tema muy interesante que quiero que de una vez quede muy claro en ustedes, alumnos de Contaduría Pública. Vamos a hablar de la razonabilidad de la información financiera. ¿Qué es eso de razonabilidad? Porque es que desde que ustedes estaban en primer semestre, en los primeros semestres le hablan de la contabilidad que debe ser razonable, que los estados financieros deben ser razonables, pero ¿qué es eso de razonabilidad? Bueno, entonces a iniciar la clase para que lo entiendan y quede claro de una vez. Bueno, la razonabilidad de la información financiera se entiende mejor con los siguientes planteamientos. Miremos esta ecuación. En matemática, 3 más 3 es igual a 6. Eso no es razonabilidad, eso es exactitud matemática, lógico. Pero en contabilidad, 3 más 3 puede ser igual a 5,99. Esto sí es razonabilidad. Entonces veamos por ejemplo, acá en esta imagen, aquí vemos tres ecuaciones. La primera dice, ecuación 1, 3 más 3 igual a 6. Eso es exactitud matemática. Ok, esa es la ecuación 1. Miren que la 1, voy a saltar de la 1 a la 2. Y la 2 tiene una distancia considerable de la 1. En la ecuación 2, si yo digo que 3 más 3 es igual a 4, allí no hay exactitud matemática, pero tampoco hay razonabilidad. Pero en contabilidad, fíjense ustedes, y saltemos a la ecuación número 3. Si yo digo que 3 más 3 es igual a 5,9, no hay exactitud matemática, pero sí hay razonabilidad. Fíjense ustedes, en la contabilidad hay algunos asuntos, algunos aspectos que hacen que la contabilidad no sea exacta, sino razonable. Ustedes lo podemos ver, fíjense, 5,9 es una cifra razonable, pero no es exacta. Entonces, en la clase de hoy se la vamos a dedicar al por qué no hay exactitud sino razonabilidad. O sea, ¿qué factores existen para que en la contabilidad no haya exactitud sino razonabilidad? Bueno, entonces, la razonabilidad no quiere decir que la información esté mal o incompleta. Solo nos indica que la información es válida y confiable a la hora de tomar decisiones. Es decir, que cuando uno ve este resultado de 5,9, no quiere decir que la contabilidad esté mal, ¿no? O que está incompleta. No, lo que quiere decir es que es válida y se puede confiar en ella a la hora de tomar decisiones. Porque recuerden que los estados financieros sirven para tomar decisiones, pero esos saldos de los estados financieros deben ser razonables para tomar decisiones. Bien, entonces cuando decimos que la contabilidad contiene información financiera razonable, estamos diciendo que la contabilidad no es exacta. Ok, eso queda claro. Entonces, con lo expuesto, veamos lo siguiente. Miren, este es el cuadrante de la inexactitud de la contabilidad. Veamos. Cuando yo pregunté ahora rato, ¿cuáles son entonces las razones? ¿Cuáles son los argumentos del por qué la contabilidad no es exacta, pero sí es razonable? Entonces, miremos este cuadrante. Miren, entonces tenemos acá en este cuadrante la razonabilidad, acá de este otro lado los errores contables, las estimaciones contables y los fraudes. O sea que lo que hace que la contabilidad no sea razonable son estos tres conceptos: errores contables, estimaciones contables y fraudes. Ok, vamos a analizarlo cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que la razonabilidad, ya vimos que la contabilidad es razonable, no porque sea exacta o absoluta,
sino porque pretende mostrar en términos confiables la situación financiera y económica de una entidad. Términos confiables. Entonces, la contabilidad es razonable cuando es confiable y cuando se sirva para tomar decisiones. Entonces, podemos decir en una ecuación que razonabilidad es igual al grado de confiabilidad para la toma de decisiones. Ok, bueno, ya queda suficientemente ilustrado el concepto de razonabilidad. Ahora veamos por qué la contabilidad es razonable y no exacta. ¿Qué hace que la contabilidad no sea exacta? Empecemos con el tema de las estimaciones contables. Bueno, ¿qué son estimaciones? Bajo NIF, los administradores, la administración de la empresa, tiene que hacer estimaciones, porque al final del cierre del año, los saldos que no sean determinados con fiabilidad se deben estimar. Un ejemplo de ello es el deterioro de cartera. El deterioro de cartera. ¿Por qué se deteriora la cartera? Bueno, entonces la cartera se deteriora porque hay clientes que por diferentes coyunturas, situaciones, no pagan. Ya, entonces, cuando una empresa vende a crédito, no crean que es una decisión fácil, ¿eh? Entregar la mercancía a un cliente es una situación difícil. ¿Por qué? Porque uno pone en la balanza la venta por un lado, pero por el otro lado está la recuperación de la cartera. Sabemos que cuando entregamos una mercancía estamos entregando inventarios. Y los inventarios se los compramos a quién, a los proveedores. Y los proveedores ponen unas condiciones de pago, un mes, por ejemplo, el plazo, 30 días, 60 días máximo. Ya. Entonces, cuando uno suelta la mercancía a los clientes, estamos corriendo un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que los clientes no nos paguen. Ya, aunque nos paguen de forma incompleta, o que no nos paguen todas las deudas, que nos paguen un 30%, un 40% y después no paguen más. Es decir, entregar mercancías a crédito es un riesgo que corre la empresa. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, que los bancos, cuando ustedes van a solicitar un crédito bancario, ellos lo primero que piden son garantías? Garantía, necesito garantía. ¿Cuál es garantía? ¿No? Un codeudor, no, una letra, fírmame un pagaré, fírmame esto, etcétera. Porque es que ellos lo ven como un instrumento jurídico para hacer el cobro posterior si el cliente no paga. Bueno, entonces las estimaciones contables son importes relacionados con transacciones o saldos de cuentas reconocidos o revelados en los estados financieros de las cuales se tiene incertidumbre en cuanto a su medición. La verdad, no sabemos cuando le entregamos la mercancía a un cliente si el cliente nos va a pagar el 100% total de la deuda, o nos va a pagar un 90%, o nos va a pagar un 70%. Entonces ahí hay una incertidumbre en cuanto a la medición de ese deterioro de la cartera, porque cuando un cliente nos paga nada más un 70% de la deuda y no nos paga el 30% restante, entonces ahí se está deteriorando un activo que se llama deterioro de cartera. Bueno, entonces las estimaciones contables, dado que varían con relación a su naturaleza, riesgo y complejidad en su medición, deben ser realizadas por la gerencia, así lo dicen las NIF, por la administración. La administración es el que tiene que estimar el deterioro de cartera. Bueno, entonces veamos un ejemplo. El cliente se llama Radamel F. La deuda inicial es de 5.000 pesos, el abono de 2.000, saldo en los estados financieros a diciembre 31, 3.000. Ok. Entonces miren, la transacción se dio originalmente en febrero de 2017, tengo registrado una cuenta por cobrar al cliente por 5.000, pero estamos a 31 de diciembre de 2017 y el cliente solo ha cancelado 2.000.
y él tenía que haber cancelado 2.500 de acuerdo a las condiciones del crédito. Entonces debía abonar 2.500 y solamente abonó 2.000. Aquí ya tenemos un indicio de que el cliente no me va a cancelar en los periodos acordados. Por tal razón, voy a estimar una provisión por incobrabilidad. Así se llamaba antes incluso, provisión de cartera. Y eso significa considerar asumir un riesgo de que el cliente no me pague. Entonces la empresa, de acuerdo a las NIF, por ejemplo, esto cambió mucho, porque antes con las normas locales contables, las que desaparecieron en Colombia, antes se calculaba la provisión de cartera por dos métodos, método individual y método general. El método individual consistía en que las deudas vencidas superiores a un año se les hacía una provisión del 33.33%. Es decir, si Yesita Álvarez debía 10.000 pesos y pasó un año y no paga esa cuenta, entonces había que calcularle el 33.33%. Eso era lo que se conocía como provisión individual. Hoy en día, perdón, y había otro método que se conocía en ese entonces como provisión general, y que había que hacer un cuadro de amortización donde las deudas de 0 a 90 días, la provisión era 0%, entre 91 y 180 días era el 5%, entre 180 y entre 181 y 360 era el 10%, y más de 360 era el 15%. O sea que, de acuerdo a ese cuadro, se hacía la provisión de cartera. Bueno, eso cambió. Ya eso cambió. Las NIF les dijo a la empresa, a la administración, no, usted me va a evaluar independientemente, óigase bien, de forma independiente, me va a evaluar cada cliente. Cada cliente tiene unas características diferentes. Cada cliente tiene una situación económica diferente, entonces tú me vas a evaluar el riesgo de acuerdo a la evaluación que hagas de cada cliente. Ya, entonces, por ejemplo, si yo le vendí una mercancía al cliente A, pero el cliente A trabaja en la gobernación de Sucre, tiene un empleo fijo, y si se atrasa un mes, por lo menos ya yo tengo la garantía que es un empleado público, sé dónde localizarlo, y sé que hay maneras de recuperar la plata, el dinero. Entonces la evaluación, el porcentaje allí va a ser diferente, el porcentaje de riesgo de incobrabilidad. Pero, por ejemplo, si yo le entrego una nevera a un cliente y el cliente es un vendedor informal y de pronto le fue mal y se fue para Venezuela, les cuento que ahí el riesgo de incobrabilidad es mayor. Por eso esos porcentajes de riesgo de incobrabilidad ahora bajo NIF se hace individualmente, atendiendo cada caso particular del cliente. Cada cliente es un mundo, cada cliente es una situación económica diferente. Bueno, entonces la empresa utiliza evaluaciones basadas en la fecha de pago y determina que el riesgo de incobrabilidad es del 10%, en este caso de Radamel F. Esto quiere decir que la empresa va a considerar que quizás no vaya a cobrar 300 pesos. ¿Por qué 300? ¿De dónde sale? 3.000, que es el saldo, por el 10%, eso va a 300. Por lo que ha de estimar una provisión por riesgo de incobrabilidad, o sea, medición posterior, por esa cuantía. Y por ende, el saldo real de la cuenta por cobrar es de 2.700, claro. ¿Por qué? Porque ya calculé un deterioro que lo lleva al gasto contra un riesgo de incobrabilidad o una provisión de cartera por 300. 3.000 menos 300 da 2.700. Ese sería el saldo real de la cuenta por cobrar. Entonces, miren, esa es una estimación contable. Y las estimaciones se hacen con base en ¿qué? En juicios, en criterios. Ese porcentaje lo estima la empresa. Pero al fin y al cabo es una estimación, no es una exactitud.
es simplemente una estimación. Entonces, eso hace que las estimaciones contables hacen que la contabilidad no sea exacta. Entonces, en el ejemplo anterior, es una clara muestra de una estimación, ya que estamos reconociendo un valor más real la partida mediante el uso de proyecciones. Entonces, sí, podemos decir que el saldo más real sería 2.700, pero ¿producto de qué? De una estimación que hice. Ya. Entonces recordemos que es posible que el cliente nos pague normalmente, en cuyo caso, si el cliente algún día aparece, se reversa la provisión aplicada. Entonces, estimación es el uso de proyecciones para establecer el valor más real de una partida. Bueno, vamos la siguiente consideración del por qué la contabilidad no es exacta, sino razonable. Y son los errores contables. Veamos esto de errores contables. Bueno, nosotros somos seres humanos, ¿eh? Todos somos seres humanos. No hay ninguno en el mundo que no se equivoque. Podríamos decir que los errores contables son el resultado de una acción determinada sin la voluntad de causar daño o perjuicio a la información financiera. Es decir, bueno, uno trabajando como contador o como auxiliar contable se puede equivocar, pero no tiene la intención de causar el daño. Es que esa es una de las características del error, que no hay voluntad de causar daño. El error es algo que uno no puede definir como algo planeado. No, para nada. El error se presenta por alguna situación de desconcentración o de desconocimiento, etcétera. Bueno, pero lo importante es que no hay voluntad de causar daño en el error. Entonces, miren, veamos este caso. ¿Qué tal si en lugar de registrar una venta por 1.500 pesos, lo han hecho por 15.000 pesos? Imagínense, tremendo error. Eso sí es un error grande. Pero este es un error causado por dislexia. La dislexia es un problema que tiene la persona, es un problema en la vista, es un problema oftalmológico, ocular, en que las personas cambian una cifra por otra. Por ejemplo, a veces uno va a poner 485, que es el que aparece en la factura, y en el registro pone 458. Esa es una dislexia. Bueno, entonces miren que la diferencia acá, él no registró la venta por 1.500, sino por 15.000, se le fue un cero de más. O sea que la venta esa está sobreestimada. Imagínense, 13.500 pesos, una cifra bastante exagerada. Entonces el error contable también ayuda, propicia, digámoslo así, a que la contabilidad no sea exacta, sino razonable. Entonces entre más grande sea el error, nos vamos alejando de la razonabilidad. Ya. Entonces, pero si el error no es significativo, es pequeño, bueno, está dentro de lo tolerable, el error tolerable. Pero al final de cuentas es un error. Entonces el error contable es igual a la acción determinada sin la voluntad de causar daño o perjuicio a la información financiera. La verdad, cuando se comete un error, no se tiene la intención de causar daño, pero sí afecta la información financiera. Y por último, este último elemento también es determinante para que la contabilidad no sea exacta, sino razonable. Y son los fraudes. ¿Eh? Aquí en los fraudes sí hay la intención. Fraude, esa palabra, cada vez que uno la escucha, tiene implicaciones penales. El que comete un fraude es porque tiene voluntad de hacer daño. El fraude es cuidadosamente planeado. Ya. Entonces, los fraudes representan acciones cuidadosamente planeadas que generan perjuicios y distorsionan la información financiera. Fraude, por ejemplo, el jefe de almacén que ve que en la empresa no le hacen toma física de inventario sorpresiva, él comienza a llevarse los artículos que están en la bodega o en el almacén. Ya. Y como no le hacen ningún control, ninguna prueba,
Entonces, al final, los inventarios, el contador cree que hay en inventario 500 millones, porque son las cifras que dan la factura, pero físicamente no representan los 500 millones. ¿Por qué? Porque hay fraude. Entonces, esa es otra razón del por qué la contabilidad no es exacta, sino razonable. Entonces, un fraude no es una acción esporádica para ser considerado como un error, es una acción constante, pero eso se habla de robo continuo, mientras no sea detectado. Además, dado que se realiza en colaboración de dos o más personas, y a veces resulta complejo de detectarlos. Por eso las empresas tienen que aumentar los controles para que los fraudes se minimicen. Ya nosotros hablamos de riesgos cuando empezamos a hablar del control interno según cosa. Entonces, fraude es la acción cuidadosamente planeada que genera perjuicios y distorsiona la información financiera. Entonces, como hemos visto, miren, la inexactitud de la contabilidad se origina por la razonabilidad. La razonabilidad, que a su vez se presenta por la aplicación de estimaciones contables, de errores y de fraude. Entonces, miren cómo queda el cuadrante ahora. Miren. ¿Qué afecta la razonabilidad? Los errores contables, miren la flechita, los fraudes y las estimaciones contables. Todo eso hace que la contabilidad sea razonable y no exacta. Entonces, con esta explicación, estoy completamente seguro que jamás se les va a olvidar a ustedes por qué la contabilidad es razonable y no exacta. Bueno, aquí ya viene un material complementario de lectura no evaluable, porque al fin y al cabo estamos en la asignatura de revisoría fiscal. Me gustaría hablarles de NIF y de todo un mundo contable bajo NIF, pero no hace parte de la temática. Solamente estamos repasando algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, bueno, les voy a dar un bonus track, un bonus track, algo relativo con esta primera partecita que ustedes ven aquí. Dice elementos de los estados financieros bajo NIF. Los estados financieros bajo NIF, sabemos que son reportes contables que muestran en términos razonables la situación financiera y económica de una empresa. Miren que dice situación financiera y económica. Son dos conceptos diferentes, ¿eh? Ojo, cuando usted le pregunte cuál es la situación financiera de la empresa, ustedes deben responder de una forma diferente a cuando le pregunten, bueno, ¿cuál es la situación económica de la empresa? Situación económica es una cosa y situación financiera es otra. Y veamos por qué. Miren, por esto. Si vemos este cuadrito, miren. La situación financiera es la relación de los activos, pasivos y patrimonio. Ya. Situación financiera. Y la situación económica está dada en la relación entre ingresos y gastos. ¿Qué me quiere decir esto? Que la situación financiera apunta al estado o balance general, estado de situación financiera o balance general, y la situación económica al estado de resultados, ingresos, costos y gastos. Y ingresos y gastos. Recuerden que bajo NIF los costos hacen parte de los gastos. Bueno, entonces, si me preguntan, ¿cuál es la situación económica de la empresa en el año 2019? Bueno, mira, la situación estuvo un poco difícil porque las utilidades bajaron, dado que las ventas disminuyeron en el año, etcétera, y los gastos se me incrementaron porque la nómina tuve que contratar más empleados. Bueno, esa es una explicación es una respuesta a la pregunta de cuál es tu situación económica. Pero si me pregunta, ¿cuál es tu situación financiera? No, pues mira, tengo una buena solvencia, el indicador de solvencia me dice esto, el indicador de rentabilidad, es decir,
Cuando yo relaciono los activos y los pasivos y patrimonio, estoy hablando de la situación financiera de la empresa. Entonces, fíjense, interesante, ¿eh? Y ya más adelante viene algo que ya ustedes conocen, el concepto bajonil de activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos. Bueno, voy a continuar con el bonus track, digámoslo así, de lo que es activo. Activos son los recursos controlados como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera en un futuro obtener beneficios económicos. Miren, esa es la definición de activo, ¿eh? ¿Qué pasaba antes? Antes de las NIT, uno iba a la biblioteca a consultar el concepto de activo y habían 1000 libros que me decían un concepto diferente de activo. No, ya hoy en día no es así. Hoy en día el concepto de activos es universal. El concepto de activos es universal. El concepto de activos es igual acá en Colombia, en España, en México, etc. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos en negrilla estos tres conceptos: recursos controlados, sucesos pasados y beneficios económicos. Porque los vamos a analizar. Miren, para entender el concepto de activo bajo NIF, hay que analizar estos conceptos de recursos controlados, sucesos pasados y beneficios económicos. Bien, entonces, a ver, recurso controlado. Es decir, el control total del activo, ello representado mediante, primero, la decisión del propósito de destinación, o sea, ¿para qué se va a destinar el activo? Eso es importante, para ver si yo lo puedo controlar o no. Segundo, la obtención sustancial de beneficios económicos. Si un activo no me genera beneficio económico, no puedo considerarlo como activo. Tercero, la restricción del acceso al activo a terceras personas. Nadie más tiene acceso al activo, nadie más puede manejar este vehículo. Seguramente le dice el gerente: el vehículo lo debes manejar tú solamente, nadie más puede manejarlo. ¿Ah? Hay una restricción. O cuando hay restricción en la tesorería, y la responsabilidad del tesorero es que es el único que debe tener el manejo y disposición de los dineros. Entonces, restricción, ojo. Y eso implica que estoy controlando. Y la aceptación de los riesgos, es decir, manipular el activo genera riesgo. Entonces, miren, es que apenas me llegue el activo, así sea que no lo he pagado, no lo haya pagado, e incluso que no sea de mi propiedad, pero si ya yo lo manipulo, si ya yo restringo el acceso, si ya sé para qué lo voy a usar, entonces, y además acepto los riesgos al manipularlo, ya puedo considerarlo como activo, el bien que compré, que adquirí. Ya, por ejemplo, vuelvo al caso de la fotocopiadora. La fotocopiadora, yo la puedo comprar a crédito, ya, pero si yo la manipulo desde el primer día que comienzo a sacar copias, ya estoy aceptando los riesgos del uso, de la manipulación de ese activo. Entonces fíjense lo que es el recurso controlado. Es importante para considerar un bien como un activo, para reconocerlo y medirlo. Sucesos pasados, bueno, transacciones pasadas. Todo lo que es pasado quiere decir que ya ocurrió antes. 5 días, un día o 2 horas incluso. Si hace 2 horas compré mercancías por 5 millones de pesos, al reconocerla, incorporarla, se registran como un activo porque es un suceso pasado. Y beneficios económicos, entonces ya el activo debe contribuir en la generación directa o indirecta de los flujos de efectivo y de equivalentes de efectivo.
los cuales pueden proceder de la utilización del activo, como por ejemplo una maquinaria en su producción, o de su uso o disposición, como por ejemplo los inventarios cuando se venden. Entonces, cuando se venden, fíjense, cuando se venden, me está generando beneficios económicos. Ya. Cuando los tengo en el almacén, no me generan todavía beneficios económicos, pero sí los reconozco como activos porque los estoy controlando. Pero en el momento de venderlo, ya me está generando un beneficio económico por vía de la utilidad. Bien, entonces, fíjense, de acuerdo a las NIF, para determinar la existencia del activo no es esencial la tangibilidad. Por ejemplo, yo puedo comprar, puedo tener una licencia, una marca, puedo reconocer un activo intangible, pero no se requiere tocarlo, es decir, no se requiere que sea tangible. Y tampoco lo del título de propiedad, porque yo puedo, fíjense, yo puedo comprar mercancías, el cliente me manda la mercancía primero, no me llega la factura sino dentro de 20 días, pero apenas me llega la mercancía, por ejemplo, en el día de hoy, y ya la clasifico, la meto en bodega, comienzo a cuidarla, que no se me dañe, que estén en una nevera especial, si es una droguería, por decir algo, y si ya comienzo a etiquetarla, ponerle el código de barra y a cuidarla, entonces ya, aunque no tenga la factura de propiedad, ya puedo reconocerla como un activo. Bueno, listo, eso era todo por hoy. Ya los demás, los conceptos, ustedes los deben manejar a esta altura, son estudiantes ya de contaduría pública de semestres avanzados. Entonces, sería bueno que una de estas noches, pues, estudien esto que está aquí, que es muy interesante, como una forma de recordar lo que vieron de las NIF. Bien, ya en la próxima clase vamos a hablar de, aquí les estoy diciendo, miren, aquí les estoy mostrando, perdón, lo que está en gris es material de lectura complementaria no evaluable. No se preocupen que lo que está en gris no va a ser evaluado, pero es material de estudio. Como ustedes son unos estudiantes dedicados, estoy seguro que lo van a estudiar, a leer. Bien. Ok, bastante material sobre NIF. Listo. Y ya, bueno, entonces en la próxima clase entramos al capítulo 4, que es, ya vamos entrando a las pruebas, lo que es auditoría financiera, que practica el revisor fiscal. Ya vamos a ver las técnicas para obtener evidencia. Es muy importante. Entonces, ok, me encantó saludarlo y que pasen un feliz resto de día. Que pasen bien. Bueno, hasta luego, chao.